La noche en que mi hijo me puso al nivel de su suegra, sentado en mi propia mesa, entendí que hay frases que no se borran jamás. Son palabras que duelen hondo, que se quedan atrapadas en el corazón y te obligan a enfrentar quién creías ser y en qué te habías convertido. Mi nombre es Elena Montoya, tengo 56 años, y lo que viví marcó un antes y un después en mi manera de ver el amor de una madre. Pero para comprender lo que pasó aquella noche fría de marzo, primero debo contarles todo lo que vino mucho antes. Tienen que conocer a la mujer que fui antes de volverme a alguien a quien todos ignoraban. Antes de ser la madre que nadie miraba, yo tenía sueños y una voz. Nací en Zamora, hace 55 años, en una casa humilde con muros delgados, donde el aroma del café caliente y del pan recién salido del horno nos hacía creer que el día iba a salir bien. Mi mamá se ganaba la vida limpiando hogares que no eran los nuestros, solo para que yo pudiera ir a la escuela con la ropa limpia y bien arreglada. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Cerró la puerta y nunca regresó. Desde entonces, su ausencia fue parte de nuestra vida. Desde muy pequeña entendí una lección que terminó marcando mis años. Las mujeres como nosotras no podíamos darnos el lujo de protestar. Había que trabajar duro, aguantar y seguir adelante en silencio. Eso fue lo que nos enseñaron, y lo aceptamos como verdad. Con el tiempo descubrí cuánto nos equivocamos. A los 24 años conocí a Mauricio, el hombre que más tarde sería el padre de mi hijo. Tenía buena presencia, hablaba bonito y sabía decir justo lo que una quería escuchar. Me prometió un hogar seguro, viajes, una vida tranquila. Yo confié en él sin dudar. Al final, la única cosa verdaderamente valiosa que Mauricio dejó en mi vida fue Daniel, mi hijo. Mi hijo llegó al mundo una noche de noviembre, bajo una lluvia constante. Cuando la enfermera lo acomodó entre mis brazos, sentí algo nuevo, algo firme. Por primera vez mi vida tenía un sentido claro. Cuando Daniel cumplió 6 años, Mauricio decidió que ser padre era una carga que no quería llevar. Dejó unos billetes sobre la mesa y una nota corta. Perdóname, no sé ser el hombre que esperas. Luego se marchó. Se fue con una mujer más joven, sin cansancio en el rostro, sin marcas en el cuerpo, sin un niño que dependiera de ella. Yo me quedé atrás. Sola de verdad. Sin apoyo. Sin nadie más que mi hijo y yo, a los 26 años, sin dinero guardado y con un niño de 6 años que cada noche me hacía la misma pregunta: ¿dónde está mi papá? Yo siempre le respondía igual: tu mamá nunca se va a ir. Y cumplí, trabajé en lo que apareciera. Fui cajera, asistente, vendedora, hice cuentas y llevé oficinas pequeñas. A Daniel nunca le faltó nada importante. Sus cuadernos completos, la ropa del colegio limpia, los zapatos nuevos cuando los necesitaba. Yo, en cambio, usaba los mismos hasta que ya no daban más. Daniel era un niño bueno, cariñoso. Todas las noches me rodeaba con sus brazos y me decía: mamá, cuando crezca te voy a comprar una casa muy grande. Yo sonreía, sin imaginar cuánto cambiarían las cosas con los años. Ya no vas a tener que esforzarte tanto nunca más, me decía. Y yo le creía, porque eso es lo que hacemos las madres, confiar. Cuando cumplió 19 años, entró a la universidad estatal. Yo cubrí todo lo que estuvo a mi alcance: los libros, el pasaje diario, incluso el dinero para salir con amigos. Daniel solía decirme: un día te voy a pagar todo, mamá. Yo jamás esperé nada a cambio. A los 24 años, conoció a Camila. Era atractiva, siempre bien arreglada, con la seguridad de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Desde el primer día sentí que no me quería cerca. Se notaba en su mirada, en la forma en que me observaba de pies a cabeza, como si me estuviera midiendo y juzgando sin decir una sola palabra. Camila venía de una familia con mucho dinero. Su padre era dueño de una empresa de comercio exterior. Su madre, señora Laura, siempre vestía ropa costosa, hablaba de viajes a otros países y vivía en una casa grande, con jardín y alberca. Yo, en cambio, tenía las manos marcadas por años de trabajo y un departamento pequeño que logré comprar ahorrando poco a poco, moneda por moneda. Se casaron 2 años después. Yo aporté $4,000, dinero que había guardado para reparar las goteras de mi techo. Ese ahorro terminó pagando un pastel más alto y un salón lleno de flores elegantes. No me quejé. Me dije que era por mi hijo. Como siempre, nadie me dio las gracias. En las fotos importantes apenas salgo en 3, de casi 200. Después de la boda, todo empezó a complicarse. Daniel dejaba cada empleo al poco tiempo. Camila nunca buscó trabajo.
Pronto no les alcanzaba ni para pagar la renta. Fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida. Usé lo poco que me quedaba de ahorros y pedí un préstamo para comprar un departamento sencillo, 2 cuartos, un baño y una cocina pequeña. Lo hice pensando solo en ellos. Cuando tuve las llaves, se las entregué a mi hijo. Es tu casa, le dije. Solo te pido algo mínimo, $500 al mes, para cubrir los gastos básicos. Daniel me abrazó con fuerza. Mamá, eres lo mejor que me ha pasado. En unos meses voy a conseguir algo mejor y te voy a pagar todo junto. Te lo prometo. Yo le creí. Pasaron 6 meses y no llegó ni un solo pago. Dame un poco más de tiempo, mamá, me decía. Pasó un año completo. 12 meses sin recibir nada. Las cosas están difíciles. Aguántame un poco más. Luego pasó el segundo año. 24 meses. $2,000 que nunca vi. Dinero que yo necesitaba, porque mi sueldo era bajo, mi coche ya fallaba seguido y mis rodillas me dolían cada día más. Aún así, me quedé en silencio. Callé por miedo. Miedo a perder a mi hijo. Durante esos 2 años los invitaba a comer a mi casa cada 15 días. Camila casi nunca probaba la comida. Daniel comía deprisa, sin soltar el teléfono. A veces yo iba a visitarlos al departamento. Al departamento que yo había comprado. Camila me abría la puerta sin ganas, como si mi presencia le molestara. Nunca me ofrecía ni un vaso de agua. Un día llegué sin avisar. Llevaba comida caliente. Camila abrió apenas un poco la puerta. ¿Qué haces aquí? Daniel no está, me dijo, sin saludar. La próxima vez avisa antes, y cerró la puerta frente a mí. Desde ese día, todo empezó a ir todavía peor. Daniel dejó de decirme mamá. Empezó a llamarme por mi nombre, Elena. Poco a poco dejó también de visitarme. En su lugar, los padres de Camila ocuparon ese espacio. Lo invitaban todos los fines de semana, le compraban ropa, lo consentían como al hijo que nunca tuvieron. Y Daniel aceptó todo eso sin resistirse. Hasta que llegó febrero. Los llamé con una semana de anticipación. ¿Pueden venir el sábado? Quiero preparar algo especial, les dije. Daniel dudó un momento. Está bien, pero solo un rato, y temprano. Aún así, pasé toda la semana organizándolo todo. Fui al mercado y compré lo mejor que pude: chiles secos buenos, pollo fresco, chocolate de Oaxaca para hacer mole. Quería que esa comida fuera una muestra de amor. Como siempre, ese sábado dejé la casa impecable. Coloqué el mantel que había sido de mi madre, saqué los platos que solo usaba en ocasiones especiales y me arreglé con cuidado. Llegaron una hora tarde, sin avisar. Camila entró con gesto de molestia. Daniel no soltaba el teléfono. Apenas me saludaron, serví la cena. El mole que me había tomado 6 horas preparar. Camila miró el plato como si le hubiera puesto algo desagradable. No tengo hambre, dijo. Estoy cuidando mi figura. Daniel dio 2 bocados, sin mirarme, sin decir nada. Yo intenté hablar. Pregunté por su semana, por su trabajo, por sus planes. Mi voz sonaba sola en la mesa. El silencio empezó a pesar más que la comida. ¿Cómo va el trabajo, hijo? Pregunté con cuidado. Daniel me miró molesto. Ya te dije que estoy esperando respuestas, Elena. No me estés presionando. Camila soltó una pequeña risa. Es que tu mamá no entiende cómo son las cosas hoy, dijo, mirándolo a él. En su tiempo todo era más fácil. Sentí un nudo en la garganta. Tragué saliva y respiré hondo. Decidí callar. Entonces Daniel habló de nuevo. La verdad, no eres ni la mitad de la mujer que es mi suegra. El silencio cayó sobre la mesa como un golpe. El aire se volvió pesado, frío, y supe en ese instante que algo dentro de mí acababa de romperse para siempre. Camila sonrió. Fue una sonrisa corta, satisfecha, dura. Algo dentro de mí se rompió. Durante 2 años guardé silencio. Me tragué el orgullo. Permití que me trataran como si solo estuviera para servir. Pero esas palabras fueron demasiado. Me levanté despacio y empujé la silla hacia atrás. El ruido de las patas contra el suelo fue lo único que se escuchó. Miré a mi hijo directo a los ojos y hablé con calma, pero sin dudar. Entonces tu suegra puede empezar a pagar el alquiler. La sonrisa de Camila desapareció al instante. Su rostro se quedó rígido. ¿El alquiler? Preguntó, con la voz temblándole. ¿Qué alquiler? Preguntó Daniel, poniéndose pálido. En ese momento supe que él nunca le había contado la verdad a su esposa. El alquiler del departamento donde viven, respondí con calma. El lugar que yo compré con mis ahorros. El que les presté hace 2 años, con la única condición de que pagaran $500 al mes.
Un pago que nunca llegó, continué. 24 meses sin recibir un solo peso. Camila se giró hacia Daniel, llena de rabia. ¿De qué está hablando?, le exigió. Tú me dijiste que ese departamento era tuyo, que lo habías comprado. Daniel bajó la mirada. No dijo nada. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez ya no era para mí. Era para él. Daniel bajó la cabeza. Respóndeme, insistió Camila, alzando la voz. Ese departamento es tuyo, ¿sí o no? El silencio se volvió pesado. Yo seguía de pie, mirando la escena como si no fuera parte de ella, como si estuviera viendo una obra ajena. Al final, Daniel levantó la vista. El departamento es de mi mamá, admitió. Ella nos lo prestó. Se suponía que era algo temporal. ¿Temporal?, gritó Camila, con la voz quebrada. 2 años te parecen temporales. Se volvió hacia él, furiosa. ¿Por qué nunca me dijiste que había que pagar renta? ¿Por qué me mentiste? Daniel respondió casi en un susurro. Porque sabía que te ibas a enojar. Porque sabía que no querrías vivir en un lugar que no fuera realmente nuestro. Camila se levantó tan rápido que la silla estuvo a punto de caerse. Llevo 2 años mostrando ese departamento en mis redes, gritó. Le dije a toda mi familia que tú lo habías comprado. Dios mío, qué vergüenza. No estaba enojada por la mentira. Estaba furiosa porque había quedado mal frente a los demás. Camila, por favor, intentó decir Daniel, tratando de calmarla. Ella lo interrumpió. ¿Sabes cuántas veces presumí ese lugar? Y ahora resulta que hemos vivido de caridad. Esa palabra me atravesó el pecho. Caridad. Así veía ella todo lo que yo había hecho. Mi esfuerzo, mis años de trabajo, mis sacrificios, como si fueran limosna. No es caridad, dije con voz firme. Por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada. No es caridad, continué. Fue un acuerdo. 500 al mes. $1000 en total que nunca recibí. Camila me miró con desprecio. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, preguntó. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Respiré hondo. Porque confié en la palabra de mi hijo. Porque cada vez que preguntaba, él pedía más tiempo y yo, como tantas madres, le creía. Porque eso hacemos. Confiamos incluso cuando no deberíamos. Daniel por fin habló, molesto. Mamá, esto es absurdo. ¿De verdad vas a cobrarle renta a tu propio hijo? Pensé que me querías, ahí lo entendí todo. No era amor lo que estaba usando, era manipulación. Victimismo disfrazado de cariño. Justamente porque te quiero, respondí con calma, te presté ese departamento, lo miré sin bajar la voz, y justamente porque te quiero, hoy dejo de fingir que todo está bien, acepté esperar, seguí diciendo. Porque te quiero. Guardé silencio mientras ustedes vivían tranquilos en un lugar que yo sigo pagando. Mientras tú me comparabas con tu suegra, como si yo no valiera nada. Camila soltó una risa seca. No te hagas la víctima. Si tanto te molestaba, debiste decirlo antes, asentí despacio. Tienes razón. Debí hablar. Debí poner límites. Debí exigir respeto. Bajé la mirada un segundo y luego la levanté, pero estaba ocupada tratando de ser la madre perfecta. La que da todo y no pide nada. La que siempre está, aunque nadie la vea. La madre invisible. Daniel se levantó de golpe. Su cara estaba roja de coraje. ¿Sabes qué?, dijo Daniel, lleno de enojo. Tienes razón. Somos una carga. Nos vamos. No necesitamos tu departamento, ni tu comida, ni nada tuyo. Perfecto, respondí sin alzar la voz. Tienen 30 días para desocupar. Es lo que dice la ley. Camila tomó su bolso de inmediato. No necesitamos 30 días. Mis padres tienen otras propiedades. Podemos irnos mañana mismo, como prefieran, contesté. Daniel me miró con rabia y tristeza mezcladas. Mi suegra nunca nos habría hecho esto, dijo. Ella sí sabe lo que es ser familia. Esas palabras me atravesaron el pecho. Dolieron más que todo lo anterior. Entonces vayan con ella, respondí con calma. Vayan con la familia que, según tú, si sabes serlo. Yo había sido solo eso, una mujer que creyó que el amor de una madre bastaba para todo. Camila tomó a Daniel del brazo con fuerza. Vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí. Caminaron hacia la puerta. Daniel se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo, pero Camila lo jaló con más fuerza y salieron, dejando la puerta abierta. Me quedé de pie en el comedor, mirando la mesa. Los platos seguían llenos. Nadie había probado la comida. El mole que me tomó 6 horas,
las flores recién compradas, el mantel que fue de mi madre, todo intacto. Todo sin sentido, me senté despacio, como si de pronto hubiera envejecido muchos años, y por primera vez en 25 años, no lloré, había algo más hondo que el llanto. Un vacío tan grande que ni las lágrimas podían llenarlo. Miré el reloj. 8:30 de la noche. Menos de una hora bastó para romper 25 años de esfuerzo. Una hora para entender que había confundido amar con olvidarme de mí misma. Tomé mi plato de mole y empecé a comer despacio. Probé cada bocado con calma. Ese sabor era mío. Esa receta era mía. Y la dignidad que acababa de recuperar también era mía. No sabía si había hecho lo correcto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz conmigo. No sabía si Daniel volvería. Pero había algo claro, por primera vez en muchos años dije la verdad, puse límites y defendí lo que valía. Y esa sensación se parecía mucho a la libertad. Lo que no sabía era que la libertad también tiene un costo. Los 3 días siguientes fueron los más silenciosos que recuerdo. Un silencio espeso, que se metía en cada rincón del departamento. Miré el teléfono una y otra vez, esperando una llamada de Daniel. Una disculpa, una explicación, cualquier cosa, pero la pantalla siguió apagada. Fría. Sin una sola palabra. Seguí yendo a trabajar como siempre. Sonreía cuando hacía falta. Contestaba correos, ordenaba papeles, cumplía con todo. En la oficina nadie imaginaba que por dentro estaba rota, nadie sabía que, a veces, entraba al baño y me encerraba en un cubículo solo para sentarme y respirar hondo, tratando de no venirme abajo. Las noches eran lo peor. Me iba a la cama temprano para no enfrentar el silencio del departamento, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas entre las sábanas, repasando cada frase que había dicho, cada palabra que había escuchado, preguntándome una y otra vez si todo pudo haber sido distinto. Empecé a preguntarme si había sido demasiado dura. Si había exagerado. Si había perdido a mi hijo por $500 al mes. La culpa es como un veneno lento. Se mete en el cuerpo sin que te des cuenta y te va desgastando poco a poco. Te susurra que todo fue tu culpa, que tú eres la mala, que una buena madre no le habría cobrado nada a su hijo, que una buena madre habría seguido callada, sonriendo y aguantando, pero entonces recordaba su rostro aquella noche. Recordaba la forma en que me miró cuando me comparó con su suegra, y en ese recuerdo entendía que el problema no fue el dinero. Fue el desprecio. Fue el momento en que dejó de verme como su madre y empezó a tratarme como si no valiera nada. Recordaba la sonrisa de Camila, y la culpa empezó a mezclarse con algo más fuerte. Rabia. Una rabia que había guardado durante años y que, por fin, comenzaba a salir. Al cuarto día después de la cena, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté con el corazón acelerado, pensando que tal vez Daniel llamaba desde otro teléfono. ¿La señora Elena Montoya?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sonaba seria, distante. Sí, soy yo, respondí, le habla Laura Hernández, del despacho legal Ríos y Asociados. La llamo en representación de mi cliente, el señor Daniel Montoya. Sentí un nudo en el estómago. No era una disculpa, no era una explicación, era algo mucho peor. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitaba Daniel un abogado? La mujer continuó, con el mismo tono frío. Mi cliente solicita informarle que procederá a desocupar el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes 2112, departamento 304, en un plazo no mayor a 15 días. Asimismo, pide que usted no se presente en la propiedad durante el proceso de salida. Cada palabra me cayó como un golpe. Daniel no solo no me había llamado. Había contratado a un abogado para hablar por él. Como si yo fuera una desconocida. Como si fuera un problema, colgué el teléfono con la mano temblando. En ese instante entendí algo que dolía más que todo lo anterior. Para mi propio hijo, yo ya no era su madre. Era un obstáculo. ¿Me está diciendo que mi hijo contrató a un abogado para no tener que hablar conmigo?, pregunté, con la voz temblando. La mujer no cambió el tono. Solo estoy transmitiendo la decisión de mi cliente, señora, respondió. También me pidió informarle que él y su esposa consideran que usted ha tenido una actitud agresiva y que, por esa razón, prefieren mantener distancia durante este proceso. Agresiva, repetí la palabra en mi mente. Sonaba amarga, como veneno. Yo, que había callado durante años. Yo, que había esperado, cedido y dado más de lo que podía, ahora era hostil. Yo había sido hostil por pedirles que cumplieran con lo que debían. No es mi función opinar sobre eso, señora, respondió la abogada. Solo me limito a transmitir las indicaciones de mi cliente. ¿Tiene alguna pregunta? Tenía cientos. ¿En qué momento llegamos a esto?
cuando mi hijo se volvió un extraño, ¿por qué estaba hablando con una abogada y no con él? Pero no dije nada de eso. No, respondí al final. No tengo preguntas. Perfecto, contestó ella. Le enviaré un correo confirmando lo hablado. Que tenga buen día. La llamada terminó, me quedé mirando el teléfono en silencio, entendiendo que, sin decirlo, mi propio hijo acababa de cerrar una puerta que tal vez ya no volvería a abrir. Colgó. Me quedé sentada en la sala, con el teléfono aún en la mano, sintiéndome más sola que nunca. Mi propio hijo había contratado a un abogado. Mi propio hijo me había puesto del otro lado, como si yo fuera su enemiga. Y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo él mismo. Esa noche no tuve hambre. Me senté frente al televisor y dejé que los programas pasaran sin sentido. Las imágenes se movían, las voces sonaban, pero nada llegaba a mi cabeza. Yo estaba en otro lugar, pensando una y otra vez en lo mismo. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Al quinto día llegó el correo de la abogada. Era correcto, frío, lleno de palabras legales. Pero lo que más me dolió fue la firma al final, de parte de nuestro cliente, el señor Daniel Montoya, y no decía su hijo. Solo mi apellido. Como si quisiera borrar de un golpe todo lo que nos había unido. Esa tarde supe que no podía seguir sola con ese peso. Necesitaba hablar con alguien. Llamé a mi prima Marta, la única familia cercana que aún tenía. Con los años nos habíamos alejado, pero ella siempre había sido así, una mujer clara, de las que dicen la verdad aunque duela, y en ese momento, eso era justo lo que necesitaba escuchar. Quedamos de vernos en una cafetería pequeña, cerca de su casa. Marta llegó con el cabello ya completamente blanco y los ojos llenos de preocupación. Elena, ¿qué pasó? Me dijo apenas se sentó. Sonabas muy mal por teléfono, se lo conté todo. La cena, la comparación con la suegra, lo del departamento, la discusión, la llamada del abogado. Las palabras salieron de mí sin pausa, como si hubiera estado guardándolas demasiado tiempo. Marta escuchó sin interrumpirme. Tomó mi mano sobre la mesa y no la soltó. Cuando terminé, me preparé para lo que siempre había escuchado toda mi vida, que yo había fallado, que una madre aguanta, que debí callar un poco más, esperar un poco más. Pero Marta dijo algo muy distinto, y esas palabras cambiarían todo. Ya era hora, dijo Marta con calma. ¿Cómo que ya era hora? Pregunté, confundida. Ya era hora de que pusieras límites, Elena, respondió. Llevo años viendo cómo ese muchacho te exprime como si no importaras, cómo esa mujer te trata mal y tú siempre callas, siempre lo justificas. Es mi hijo, dije en voz baja. Lo sé, contestó ella. Pero eso no le da derecho a tratarte así. El amor de madre no es ser alfombra. No es dejar que te pasen por encima una y otra vez sin decir nada. Sus palabras me golpearon fuerte, y entonces lloré. No de culpa. Lloré de alivio, lloré ahí mismo, en la cafetería, sin importarme las miradas de la gente. Lloré por todos los años en los que me guardé el dolor. Lloré por la madre que fui y por la mujer que me olvidé de ser mientras tanto. ¿Y si lo pierdo para siempre? Pregunté entre sollozos. Marta apretó mi mano con firmeza. Escúchame bien, me dijo. Si lo pierdes por pedir respeto, entonces lo perdiste hace mucho tiempo. Me miró directo a los ojos. Un hijo que solo te quiere cuando callas, cuando das todo y no pides nada, no está actuando como hijo. Está usando. Sus palabras fueron duras, pero también fueron claras. Esa palabra me golpeó fuerte. Dolió, pero tenía verdad. Una verdad que yo llevaba años evitando. Pero es que la suegra, empecé a decir. Ella no lo crió. Marta me interrumpió con firmeza. Exacto. Ella no lo crió. No se sacrificó por él. No estuvo cuando no había dinero, ni cuando había cansancio. Ella apareció cuando ya estaba grande y empezó a comprarlo con regalos y comodidades. Me miró con seriedad. Eso no es amor, Elena. Eso es comprar lealtad. Esa frase se me quedó clavada en la cabeza. Comprar lealtad, eso era lo que había pasado. Los padres de Camila habían ganado el cariño de mi hijo con cosas que yo nunca pude darle. Ropa cara, viajes, comidas en lugares elegantes, contactos y oportunidades. Y Daniel, mi Daniel, había aceptado todo eso, no porque fuera malo, sino porque nunca aprendió a distinguir entre el amor verdadero y el brillo del dinero. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Sabía que Daniel y Camila estaban en el departamento empacando, pero no fui capaz de ir. Primero, porque la abogada me había dicho que no lo hiciera. Segundo, porque tenía miedo de verlos. Miedo de escuchar algo que me rompiera más, miedo de no poder mantenerme firme frente a ellos. El día 12,
después de cenar, mi teléfono sonó. Esta vez el número me resultó familiar, el corazón me dio un salto. Era Daniel. Después de casi 2 semanas de silencio, mi hijo por fin me llamaba. Contesté con las manos temblando. Daniel, dije en voz baja, su voz sonaba lejana, dura. Hola. Solo llamo para avisarte que ya terminamos de empacar. Mañana por la mañana dejaremos las llaves en el buzón. Hijo, espera, dije rápido. Podemos hablar. No hay nada que hablar, respondió sin suavizar el tono. Tú ya tomaste tu decisión. Ahora vive con eso, Daniel. Por favor, yo solo quería. ¿Qué querías, mamá? Me interrumpió. ¿Dejarme mal frente a mi esposa? ¿Mostrar que tú mandabas? Pues felicidades, lo conseguiste. Espero que estés satisfecha. Sus palabras me golpearon una tras otra. Yo nunca quise humillarte, dije con la voz quebrada. Solo quería que cumplieran lo que prometieron. Del otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata, solo silencio. Como sea, respondió con desprecio. Ah, y hay algunos daños en el departamento. Una mancha en la alfombra del cuarto, un rayón en la puerta del closet. Nada grave, cosas del uso normal. Espero que no vayas a querer cobrarnos eso también. El tono sarcástico me dolió más que cualquier grito. Ese ya no sonaba como mi hijo. Sonaba como un desconocido hablándome sin respeto. No me importan los daños, dije, con la voz temblando. Me importas tú. Me importa que entiendas por qué hice lo que hice. Hubo una pausa. Lo que yo entiendo, dijo despacio, es que me cambiaste por dinero. Esas palabras cayeron pesadas. Ahí supe que no importaba cuánto explicara. Cuando alguien decide verse como víctima, cualquier límite parece una traición. Esos $500 valieron más para ti que tu propio hijo, dijo con frialdad. Luego agregó, eso no es un adiós, mamá, o mejor dicho, adiós Elena, porque una madre de verdad no habría hecho lo que tú hiciste. Y colgó. Me quedé sentada, con el teléfono apagado pegado a la oreja, sintiendo como todo dentro de mí se rompía. Daniel no había dicho hablamos luego, no dijo nos vemos después, dijo adiós, como si fuera para siempre. Al día siguiente fui al departamento. Las llaves estaban en el buzón, tal como había dicho. Subí las escaleras despacio. Cada escalón pesaba, como si cargara piedras en el cuerpo y en el corazón. Abrí la puerta. El departamento estaba vacío. Completamente vacío. Se habían llevado todo, los muebles, las cortinas, incluso los focos de algunas lámparas. En las paredes quedaban solo los huecos donde antes colgaban cuadros. El piso estaba rayado y sucio. Caminé despacio por las habitaciones. Mis pasos resonaban con eco, como si el lugar ya no quisiera retener ningún recuerdo. En la recámara principal vi la mancha de la que Daniel había hablado. Era grande, oscura, como si algo se hubiera derramado y jamás se hubiera limpiado, pero lo que más me estremeció fue la cocina. Sobre la barra, justo en el centro, había una nota. La reconocí al instante. Era mi letra. Era la nota que yo misma había escrito 2 años antes, el día en que le entregué las llaves a mi hijo. Que este lugar sea el comienzo de tu felicidad. Con todo mi amor, mamá. La habían dejado ahí a propósito. Como un último mensaje. Como una forma silenciosa de decirme que todo mi amor no había significado nada. Tomé el papel con las manos temblando y entonces, por fin, lloré de pie, en esa cocina vacía, sosteniendo un pedazo de papel que resumía todo lo que había dado, y todo lo que había perdido. Pero entonces noté algo más. Detrás del lugar donde antes estaba el refrigerador, había varias bolsas de basura, muchas, llenas hasta reventar. Se habían ido sin siquiera sacarlas. Me acerqué. El olor era fuerte, desagradable. Dudé un segundo. Luego, por curiosidad, o tal vez por necesidad de saber, abrí una de las bolsas. Lo que vi dentro me dejó helada. Había recibos. Muchos. Demasiados. Los saqué uno por uno, con las manos temblando, sin poder creerlo. Eran comprobantes de compras, restaurantes caros, tiendas de ropa de marca, electrónicos, viajes de fin de semana. Fechas recientes. Cantidades altas. Mientras los leía, algo empezó a encajar. No era que no tuvieran dinero, era que habían decidido gastarlo en todo, menos en cumplir su palabra conmigo. En ese instante entendí que esta historia era mucho más grande de lo que yo había querido ver. Uno de los recibos era de un restaurante francés, en la zona más cara de la ciudad. $2,300 por una sola cena. La fecha, 3 meses atrás. Otro era de una tienda de ropa de diseñador. $1,800 por un vestido. Fecha, hace 2 meses. Encontré también boletos de avión a la playa. $4,200 por 2 personas.
Fecha: 6 semanas atrás. Seguí sacando papeles de la bolsa: joyería, zapatos caros, bolsas de lujo, tratamientos de spa, la membresía de un gimnasio exclusivo. Cada recibo era un golpe, no porque no pudieran pagarme, sino porque habían elegido no hacerlo. Habían tenido dinero para todo, menos para cumplir la palabra que me dieron. Cada cifra era como un golpe en el estómago. Me senté en el piso de esa cocina vacía, rodeada de bolsas y papeles, haciendo cuentas en mi cabeza. Solo en los últimos 3 meses, Daniel y Camila habían gastado más de $20,000 en lujos. 20,000. Mientras me debían 12,000 de renta, mientras yo comía lo más barato para que el dinero alcanzara. Mientras mi coche fallaba y no tenía cómo repararlo, pero lo peor no fueron los recibos. Lo peor estaba al fondo de otra bolsa. Era un sobremanila, lo abrí con los dedos temblando. Dentro había estados de cuenta bancarios, todos a nombre de Daniel. Los saqué uno por uno. Los leí despacio, sin poder entender del todo lo que estaba viendo: los saldos, los movimientos, el dinero entrando y saliendo. En ese momento supe que la historia que me había contado mi hijo no solo estaba incompleta. Era una mentira. Los depósitos eran claros, constantes, grandes. Daniel había estado recibiendo dinero de los padres de Camila. Transferencias de $3,000 cada mes, durante 18 meses, $54,000 en total. Mi hijo tenía dinero. Mucho dinero, y aún así, nunca me pagó ni un solo peso de lo que me debía. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de pruebas, sintiendo como todo empezaba a encajar. Por eso nunca buscaba un trabajo estable. No lo necesitaba, por eso Camila nunca trabajó. No hacía falta, por eso viajaban. Comían en restaurantes caros y compraban ropa de marca. No era que no pudieran pagarme, era que habían decidido que yo no era prioridad. En ese instante entendí algo que dolió más que la traición misma. No me dejaron de pagar por falta de dinero, me dejaron de pagar porque dejaron de respetarme, y yo, ingenua, creyendo que estaban pasando dificultades, pensando que necesitaban apoyo, que por eso no podían pagarme. Las lágrimas cayeron sobre los papeles y borraron un poco la tinta, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de indignación, de una humillación profunda. Mi hijo me había mentido durante 2 años completos, me había mirado a los ojos una y otra vez y me había mentido. Mientras yo dejaba de comer algunas veces para que el dinero alcanzara, él gastaba miles en lujos, en caprichos, en una vida que yo estaba pagando sin saberlo. En ese momento entendí que no solo había perdido dinero, había perdido la confianza, y supe que, después de descubrir la verdad, nada volvería a ser igual. Mientras yo hacía turnos extra para poder pagar la hipoteca del departamento donde él vivía sin pagar nada, Daniel recibía $3,000 cada mes y no me daba ni un centavo. Tomé los recibos y los estados de cuenta y los guardé en mi bolso. No sabía exactamente para qué los necesitaba. Solo sabía que debía tenerlos conmigo. Eran prueba de que no estaba loca, prueba de que no había exagerado, prueba de que tenía todo el derecho de haber puesto un límite. En ese momento entendí algo importante. Defenderme no me hacía una mala madre, me hacía una mujer que, por fin, había decidido no seguir permitiendo el abuso. Salí de ese departamento y cerré la puerta con llave. Bajé las escaleras sin pensar, como en automático. Me subí a mi coche viejo, ese que ya hacía ruidos raros, y regresé a casa. Esa noche no dormí. Me quedé despierta revisando los papeles una y otra vez. Miraba fechas, montos, hacía cuentas. Cada recibo era una mentira, cada depósito, una traición. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Llamé para decir que estaba enferma, y no mentí. Estaba enferma del alma, enferma de dolor, enferma de decepción. Me quedé en pijama todo el día, sentada en el sofá, con la televisión encendida sin realmente mirarla. El teléfono sonó varias veces. No contesté. No quería hablar con nadie. No quería explicar nada. No quería escuchar consejos ni palabras de consuelo. Ya por la tarde llegó un mensaje de texto. Era de un número que no tenía guardado. Señora Elena, soy Beatriz, la mamá de Camila. Necesitamos hablar. ¿Podría verla mañana a las 4 de la tarde en la cafetería del Hotel Presidente? Es importante. Leí el mensaje varias veces, sentí un nudo en el estómago, no sabía qué quería decirme. No sabía si aceptar era buena idea, pero algo dentro de mí me dijo que esa conversación era inevitable. Leí el mensaje 3 veces. Beatriz quería verme. La mujer impecable. La suegra ejemplar. La que, según mi hijo, valía el doble que yo. Mi primer impulso fue no responder. ¿Qué podía querer de mí? Seguramente venía a reclamarme, a decirme que había sido dura con su yerno,
a defenderlo como todos lo habían hecho, pero entonces miré los recibos esparcidos sobre la mesa de la sala, y algo dentro de mí se endureció. Respondí con pocas palabras. Ahí estaré. Al día siguiente me preparé con cuidado. Elegí mi mejor ropa, me arreglé el cabello, me maquillé despacio, no para impresionarla, sino para recordarme a mí misma que, pasara lo que pasara, yo también merecía respeto, quería verme firme. Digna. No iba a darle el gusto de verme rota. Llegué al hotel 15 minutos antes. Era un lugar elegante, de esos donde una taza de café cuesta lo que yo gano en varias horas de trabajo. Me senté cerca de la ventana y esperé. Beatriz llegó exactamente a las 4, la reconocí al instante, aunque solo la había visto en fotografías. Era una mujer de unos 60 años, bien arreglada, con ropa fina y una seguridad tranquila, de esas personas que siempre han vivido sin preocuparse por el dinero. Caminó hacia mí con paso seguro. Y en ese momento supe que esa conversación no iba a ser fácil. Llevaba unos lentes de sol de marca que seguramente costaban más que mi renta mensual. Se sentó frente a mí sin sonreír, sin decir hola. Con un solo gesto llamó al mesero y pidió un café americano. Yo pedí un té de manzanilla. Era lo más barato del menú. El mesero se fue. Beatriz se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Su mirada era firme, fría, calculada, pero había algo más ahí, algo que no supe identificar al principio. Gracias por venir, dijo con una voz controlada. No estaba segura de que aceptaras. Yo respiré hondo. Lo entiendo, respondí con sinceridad. Guardó silencio un momento. Imagino que se estará preguntando por qué quise verla, dijo al fin. Asentí despacio. La verdad, sí. Beatriz soltó un suspiro largo, cansado, como si llevara tiempo guardándolo. Vine a pedirle disculpas. Esa palabra me tomó por completo desprevenida. ¿Disculpas? Repetí, sin poder ocultar la sorpresa. Sí, respondió. Disculpas por mi hija, por la forma en que la criamos, y por el papel que mi esposo y yo hemos tenido en todo esto. Bajó la mirada hacia sus manos, perfectamente arregladas. Yo no supe qué decir. Nada de eso era lo que esperaba. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza. En ese momento llegó el mesero con nuestras bebidas. Esperamos en silencio a que se retirara. El aire entre nosotras estaba cargado, lleno de cosas que por fin iban a decirse. Cuando volvimos a quedar solas, Beatriz siguió hablando. Camila me contó lo que pasó en esa cena, dijo. Me dio su versión, claro. Pero yo conozco a mi hija. La conozco muy bien y sé cuando está ocultando cosas o maquillando la verdad. Dio un sorbo a su café. Yo no pude ni tocar mi té. Estaba demasiado sorprendida para moverme. Ella me dijo que usted los echó sin motivo, continuó. Que los humilló, que fue dura y vengativa. Hizo una pausa breve, entonces le hice una sola pregunta. ¿Le pagaban renta? Beatriz levantó la mirada y me observó con atención, y en ese momento, Camila se puso roja. Ella me dijo que Daniel le aseguró que el departamento era suyo, continuó. Que no sabía nada de una renta y que simplemente le creyó. ¿De verdad, no lo sabía? Pregunté, casi en un susurro. Beatriz negó despacio con la cabeza. Mi hija puede tener muchos defectos, señora Elena, pero ingenua no es, dijo con firmeza. Ella sabía perfectamente que ese lugar no era de ustedes. Hizo una breve pausa. Lo que pasó es que le convenía fingir que no lo sabía. Esas palabras me golpearon distinto, no dolieron, me sostuvieron. Por primera vez desde que todo empezó, alguien veía la verdad con claridad, y por primera vez, no tuve que defenderme. Mi esposo y yo cometimos un error muy grande, continuó Beatriz. Consentimos demasiado a Camila. Le dimos todo sin enseñarle el valor de nada. Y cuando se casó con Daniel, seguimos igual. Bajó un poco la voz. Les mandábamos dinero cada mes. Les pagamos viajes, ropa, gustos innecesarios, sin preguntar si de verdad lo necesitaban. Lo sé, respondí en voz baja. Encontré los estados de cuenta y los recibos. Beatriz cerró los ojos por un instante, como si esa confirmación le pesara. Entonces sabe que sí tenían con qué pagarle, dijo. Y que eligieron no hacerlo. Sí, asentí. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Y aún así, usted esperó 2 años. No lo dijo como reproche, lo dijo como quien reconoce un sacrificio que nunca debió existir. 2 años, repitió Beatriz con voz suave. 2 años de paciencia mientras ellos aprovechaban de su buena fe. Su voz se quebró un poco. Yo no habría soportado eso, admitió. Ni siquiera con mi propia hija. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Ya no pude detenerlas. Por primera vez, alguien entendía, alguien veía mi dolor sin juzgarlo. ¿Por qué me está diciendo todo esto?
Pregunté entre sollozos. Beatriz extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía con firmeza. Su gesto no era de lástima, era de respeto. Su mano era tibia, firme, casi maternal. Porque usted merece escucharlo, dijo. Porque lo que Daniel le dijo esa noche no tiene perdón. Y porque yo también soy madre. Elena me miró con seriedad. Si mi hija me hubiera comparado con otra persona de esa manera, yo habría reaccionado exactamente igual que usted. Entonces lloré sin contenerme. Beatriz apretó mi mano con más fuerza. Daniel está molesto con usted, continuó. Camila lo ha convencido de que usted es la mala de la historia. Hizo una breve pausa, pero yo sé la verdad. Y vine a decírsela en persona. Usted no hizo nada malo. Esas palabras, dichas con calma y convicción, fueron lo primero que me dio un poco de paz desde que todo comenzó. Al contrario, dijo Beatriz con calma. Usted hizo lo que una madre debe hacer, enseñar, aunque duela. Me limpié las lágrimas. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Beatriz soltó mi mano y se recostó en la silla. Su rostro cambió. Se volvió serio, pesado. Ahora, Elena, es cuando va a enterarse de algo que va a dolerle aún más, dijo despacio. Pero necesita saberlo. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo antes de responder. Guardó silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Lo que mi hija no le contó. Empezó. Es que Daniel no se fue del departamento por orgullo. Levantó la mirada y me miró directo a los ojos. Se fue porque ya tenía otro lugar asegurado. El aire se me fue del pecho. ¿Cómo que otro lugar? Susurré. Beatriz cerró los ojos un momento. Porque, señora Elena, dijo al fin, mi esposo y yo les compramos un departamento. Antes incluso de que usted les pidiera que se fueran, y en ese instante, entendí que lo que venía después iba a romper todo lo que aún quedaba en pie. Beatriz respiró hondo antes de seguir. En sus ojos apareció algo que no le había visto antes. Vergüenza. Camila está embarazada, dijo sin rodeos. De 6 meses, sentí que el mundo se detenía, mi corazón se quedó quieto por un segundo entero. ¿Qué? Alcancé a decir, está embarazada desde hace tiempo, continuó. Y lo ha ocultado. De hecho, ella y Daniel ya lo sabían antes de esa cena en su casa. Las imágenes llegaron a mi mente como golpes de luz, la forma en que Camila no comía, sus excusas constantes, las miradas entre ellos. Todo empezó a tener sentido. No fue casualidad, nada de lo que pasó esa noche lo fue. Camila en la cena apenas tocando la comida. Diciendo que estaba a dieta. La ropa suelta. El bolso siempre apoyado sobre su vientre. No era cuidado, no era vanidad, era un secreto guardado durante 6 meses. 6 meses, repetí, con la garganta cerrándose. Y nadie me dijo nada. Beatriz bajó la mirada, con tristeza. Camila no quería que usted lo supiera, explicó. Me lo confesó hace apenas una semana. Respiró hondo antes de continuar. Estaba muy molesta conmigo porque insistí en que debían decírselo. Levantó la vista y me miró con pesar. Me dijo que pensaban esperar hasta que el bebé tuviera al menos 1 año, para informarle. Sentí un vacío profundo en el pecho. No solo me habían mentido sobre el dinero, me habían borrado de uno de los momentos más importantes de sus vidas. Tal vez nunca pensaban decírmelo, murmuré. ¿Pero por qué? Mi voz salió rota. ¿Por qué ocultarme durante 6 meses que iba a ser abuela? Beatriz respiró hondo antes de responder. Porque Camila sabía que usted querría estar presente, dijo con cuidado. Que querría acompañarla a las consultas, ayudar con el embarazo, preparar cosas para el bebé, estar ahí. Bajó la mirada un segundo. Y ella no quiere eso. Levantó los ojos y me miró con tristeza. Ella quiere que solo su familia importe. Que nosotros seamos los únicos abuelos. Cada palabra cayó como un golpe directo al pecho. No solo me habían quitado a mi hijo, también intentaban quitarme, en silencio, a mi futuro nieto. Mi hijo llevaba 6 meses sabiendo que iba a ser padre, había ido a consultas, había visto ultrasonidos, había escuchado el latido del corazón de su bebé, y aún así, nunca me llamó, nunca compartió esa alegría conmigo. Entonces, Daniel está de acuerdo con esto, dije. No era una pregunta. Era una verdad que dolía demasiado. Beatriz asintió despacio, pero luego agregó algo que no esperaba. Al principio no lo estaba, confesó. La miré, sorprendida. Mi esposo me dijo que Daniel quiso llamarla cuando supieron del embarazo, continuó. Pero Camila se lo impidió. Bajó la voz. Le dijo que usted los había humillado, que les había dado la espalda, que no merecía saber. Sentí un peso enorme en el pecho. No solo me habían apartado. Habían reescrito la historia para justificar hacerlo. Y Daniel, débil como siempre cuando se trata de Camila, aceptó, dije con amargura. Luego la miré de frente.
¿Y usted? Desde cuando lo sabía, Beatriz bajó la mirada. Por primera vez parecía realmente avergonzada. Hace 3 meses, admitió. Lo supe hace 3 meses y no la busqué hasta ahora, respiró hondo. Esa es mi culpa, Elena. Me dije que no era mi lugar intervenir, que era asunto de ellos. Pero en el fondo sabía que no estaba bien. Y aún así, guardé silencio, alzó la vista, con los ojos brillosos. Fui cobarde, su sinceridad me desarmó, no estaba tratando de justificarse, estaba asumiendo su error, y en medio de tanto engaño, esa verdad dicha de frente fue algo que no esperaba, ni sabía que necesitaba escuchar. ¿Y qué fue lo que cambió ahora? Pregunté. Beatriz respiró hondo. Su voz se quebró. Mi esposo tuvo un infarto hace 5 días. Está en el hospital. Estable, pero fue grave. Los médicos dijeron que tiene que cambiar su vida por completo, menos estrés, otras prioridades. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Beatriz tragó saliva antes de continuar. Cuando Gustavo iba en la ambulancia, dijo. Me tomó la mano y me dijo algo que todavía me duele. Hizo una pausa. Beatriz, arruinamos a nuestra hija. Le dimos tanto que ahora no sabe valorar nada. Ni siquiera a nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y ahí lo entendí, añadió. No solo le estábamos ayudando. Le estábamos dañando. Llevamos 30 años de casados, continuó, y nunca lo había escuchado hablar así. Siempre fue él quien quiso darle todo a Camila, quien resolvía cada problema, quien creía que el dinero podía comprar su felicidad. Tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban. Camila fue a verlo al hospital, dijo. Una sola vez, en 5 días. Estuvo media hora. La mayor parte del tiempo mirando el teléfono, quejándose del olor del lugar. Tragó saliva antes de seguir. Cuando le dije que su padre pudo haber muerto, ¿sabe qué respondió? Esperé en silencio, pero no murió, mamá. Siempre exageras. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras. En ese instante comprendí que el problema no empezó conmigo, empezó mucho antes. Después, continuó. Preguntó si su padre había firmado los papeles de la casa antes del infarto. La casa que pensábamos regalarles por el bebé. El dolor en su voz era evidente. Y Daniel tampoco fue al hospital, agregó. Mandó flores, flores caras, de una florería elegante, pero no fue. Hizo una pausa. Dijo que tenía que quedarse con Camila, que el embarazo la tenía muy sensible y que ella lo necesitaba más. Yo me quedé en silencio, tratando de asimilar todo. Una parte de mí pensó que tal vez debería sentir algo parecido a satisfacción, al ver que por fin ellos también estaban enfrentando la realidad de lo que habían creado, pero no fue así. Lo único que sentí fue tristeza, tristeza por ellos, tristeza por mí. Hijo, tristeza por todos nosotros. Hay algo más que necesitas saber, dijo Beatriz. Algo que descubrí mientras revisaba las cuentas del banco. Cuando mi esposo estaba en cirugía, sacó un folder de su bolso y lo empujó suavemente hacia mí, sobre la mesa. Ábralo, me dijo. Mis manos temblaban cuando lo tomé. Dentro había más estados de cuenta. No solo aparecían las transferencias mensuales de $3,000 que yo ya conocía. Había mucho más. En los últimos 6 meses, explicó Beatriz, desde que supieron del embarazo, mi esposo les dio $60,000 adicionales. Levanté la vista, sin poder hablar. Para el bebé, dijo él, continuó. Para que estuvieran preparados, sentí que el aire se me iba del pecho. $60,000, mientras a mí me negaban 500 al mes, mientras yo dudaba si había hecho mal, mientras me hacían sentir culpable por pedir lo mínimo. En ese instante entendí algo con una claridad dolorosa. No fue falta de dinero, fue una elección. $60,000 en 6 meses, mientras me debían 12,000 de 2 años. Beatriz respiró hondo antes de seguir. Camila le pidió a mi esposo que les comprara una casa a su nombre, dijo. Una casa de $400,000, en una zona exclusiva, con 4 habitaciones y piscina. Me miró directo a los ojos, y mi esposo aceptó. El contrato se firma en 2 semanas. Sentí náuseas. No por el dinero en sí, sino por lo que significaba. Mi hijo estaba recibiendo todo eso mientras me decía que yo solo pensaba en dinero. Mientras me acusaba de no amarlo de verdad, mientras yo me preguntaba si había sido demasiado dura por pedir 500 al mes. En ese momento entendí la crueldad completa de la historia. No era que yo exigiera demasiado. Era que para ellos, yo valía menos. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Pregunté. Mi voz apenas salió. Beatriz me miró con firmeza. Porque el infarto de mi esposo me despertó, dijo. Mientras él estaba en esa cama, rodeado de máquinas, yo vi el futuro con claridad. Habló despacio, pero con seguridad. Vi a una hija que solo se acerca cuando necesita algo.
Vi a un yerno que nos trata como si fuéramos un banco. Vi a un nieto que crecerá creyendo que el amor se compra y que las personas se usan y se tiran. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Ayer mi esposo y yo discutimos, confesó. Por primera vez en 30 años, respiró hondo antes de continuar. Nunca habíamos peleado así. Nunca, y en ese silencio incómodo, supe que algo muy grande estaba a punto de cambiar para todos. Discutimos de verdad, continuó Beatriz. Le dije que no iba a firmar esos papeles, que no compraríamos esa casa, que no íbamos a seguir manteniendo a Camila como si nada. ¿Qué teníamos que detenernos? ¿Y qué dijo él? Pregunté. Beatriz bajó la mirada. Primero se enojó. Mucho. Luego lloró, dijo. Y al final, aceptó que yo tenía razón, respiró hondo antes de seguir. Admitió que llevamos años comprando el cariño de nuestra hija porque teníamos miedo de perderla. Alzó la vista, con los ojos llenos de tristeza. Pero la verdad es que ya la habíamos perdido hace mucho tiempo. Hizo una pausa. Solo que no queríamos verlo. Beatriz volvió a tomar mi mano sobre la mesa. Señora Elena, vine a decirle que usted tenía razón, dijo con calma. Lo que hizo esa noche fue valiente. Y también vine a pedirle perdón por el papel que mi familia tuvo al alejar a su hijo de usted. No tiene que disculparse, respondí. Ustedes solo intentaron ayudar. Beatriz negó despacio con la cabeza. No ayudamos, dijo con firmeza. Compramos. Y hay una diferencia enorme, soltó un suspiro cansado. Ahora estamos pagando ese error. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos madres, dos maneras muy distintas de amar. El bebé nace en 3 meses, dijo Beatriz al final. Es niño, sentí que el aire me faltaba. Se llamará Santiago, mi nieto. El nombre se me quedó prendido en el pecho. Camila sigue diciendo que usted no debería conocerlo, continuó. Que no tiene derecho. Me preparé para ese golpe, pero entonces Beatriz dijo algo más. Yo ya tomé una decisión, añadió con firmeza. Cuando Santiago nazca, voy a insistir en que usted esté presente. La miré sin poder hablar. Ese niño merece conocer a su abuela. Elena, dijo. A la abuela que sabe lo que es amar de verdad. A la que entiende el sacrificio. Sentí que algo se movía dentro de mí. No borraba el dolor, no arreglaba todo, pero abría una pequeña puerta donde antes solo había un muro. Daniel y Camila nunca lo van a permitir. Dije con tristeza. Beatriz negó con la cabeza, con una firmeza que no le había visto antes. Entonces les diremos la verdad, respondió. Que no habrá casa nueva, que no habrá más dinero. Que si quieren que sigamos siendo parte de sus vidas, tienen que empezar a actuar como adultos. Hizo una pausa y añadió. Y eso incluye respetar a la madre de Daniel. Sentí un nudo en el pecho. No quiero que el dinero se use como castigo, dije rápido. Eso fue justo lo que más me lastimó a mí. Beatriz me miró con atención. No se trata de castigar, dijo con calma. Se trata de dejar de comprar amor. Sus palabras fueron claras. No era venganza, era poner límites. Por primera vez, desde el lado que siempre tuvo el poder, no quiero ser parte de lo mismo, dije. No quiero que el dinero se use como arma. Beatriz negó despacio. No es usarlo como castigo, corrigió. Es dejar de usarlo como muleta. Me miró con seriedad. Es decirles, los amamos, pero ya no vamos a permitir que nos falten al respeto. Ni a nosotros, ni a usted. Sus palabras eran firmes, valientes. Pero aún así, sentí el miedo que había detrás. ¿Y si esto los aleja más? Pregunté. ¿Y si deciden cortar contacto con todos? Beatriz sonrió con tristeza. Entonces tendrán que aprender lo que es estar solos de verdad, respondió. Lo que es trabajar, luchar, crecer. Guardó silencio un instante. A veces, el amor más difícil es el que deja de proteger y empieza a exigir responsabilidad. Y quizá, solo quizá, cuando ese bebé nazca y entiendan lo difícil que es ser padre sin apoyo, recordarán quienes estuvieron ahí de verdad. Asentí. Tenía razón. Por primera vez en meses sentí algo distinto. No estaba sola. Alguien más veía la verdad con claridad. Hay algo más, dijo Beatriz, sacando otro papel de su carpeta. Lo deslizó sobre la mesa. Era un cheque, $2,000. Mi nombre escrito con letra fina. La cantidad exacta que nunca recibí. Lo miré sin tocarlo. No puedo aceptarlo, dije de inmediato. Ese dinero me lo deben ellos, no ustedes. Beatriz no retiró el cheque. Lo sé, respondió con suavidad. Y créame, esto no es para borrar lo que hicieron. Me miró con seriedad. Es para que usted sepa algo muy importante. Usted no estaba equivocada. Nunca lo estuvo. El cheque seguía ahí, entre nosotras, no como un pago, sino como una prueba silenciosa de que, por fin, alguien reconocía la verdad. Lo sé, dijo Beatriz con suavidad. Pero ellos nunca se lo van a pagar.
y usted merece recuperar al menos esto. Considérelo una forma de responder por todas las veces que mi familia le faltó al respeto sin darse cuenta. Miré el cheque. $2,000. 2 años de renta. Dinero que realmente necesitaba. Mi coche seguía fallando. Tenía gastos médicos atrasados. El techo de mi departamento aún goteaba cuando llovía, aún así, aceptar ese dinero me dolía. Se sentía como rendirme. Como admitir que Daniel nunca asumiría su responsabilidad. Como aceptar que jamás reconocerá lo que hizo. Tómelo, insistió Beatriz. No para cerrar la historia. Para poder seguir adelante sin que esto la hunda más, me quedé mirando el papel en silencio. No era solo dinero, era la prueba de que, por una vez, alguien quería reparar el daño, aunque no hubiera sido quien lo causó. No es por usted, continuó Beatriz. Es por Santiago. Ese bebé va a necesitar una abuela que esté bien, que esté entera, que no esté rota por la falta de dinero ni por la falta de respeto. Sabía que tenía razón. Con las manos temblorosas tomé el cheque. Gracias, susurré. No me lo agradezca, respondió. Es lo mínimo que podemos hacer. Beatriz se puso de pie. Los próximos 3 meses van a ser difíciles, Elena, dijo con seriedad. Camila y Daniel van a resistirse. Se van a enojar. Van a decir que los estamos traicionando. Me miró a los ojos. Pero necesito que usted sea fuerte. ¿Puede hacerlo? Me levanté también, enderecé la espalda, respiré hondo y asentí. Sí, respondí. He sido fuerte toda mi vida, y por primera vez, no lo dije desde el sacrificio, lo dije desde la dignidad. He sido fuerte durante 54 años, dije. 3 meses más no van a acabar conmigo. Beatriz sonrió. Por primera vez desde que la conocí, vi algo distinto en sus ojos. Respeto verdadero. Usted es más fuerte de lo que mi hija jamás será, dijo. Y eso es algo que Daniel necesita recordar. Nos despedimos en el estacionamiento. Antes de subir a su coche elegante, Beatriz me abrazó. Fue un abrazo sincero, de madre a madre, de mujer a mujer, de aliada a aliada. No se rinda, me dijo al oído. Santiago la va a necesitar, aunque todavía no lo sepa. La vi alejarse y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no caminaba sola. Esa noche, ya en mi departamento, dejé el cheque sobre la mesa. $2,000, no se sentía como venganza, no era una victoria, era justicia. Pequeña, tardía, pero justicia al fin, y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podían empezar a mejorar. Lo que no sabía era que, a veces, antes de que todo mejore, tiene que empeorar mucho más. Pasaron 2 semanas después de mi encuentro con Beatriz, 2 semanas en las que guardé el cheque sin cobrarlo. Cada noche lo sacaba, lo miraba unos segundos antes de dormir y volvía a guardarlo. Me preguntaba si debía usarlo, si cobrarlo significaba rendirme, o si, por el contrario, era una forma de recuperar un poco de la dignidad que tanto me había costado defender. Al final lo deposité, pagué las cuentas médicas atrasadas. Arreglé el coche. Mandé reparar el techo que llevaba meses goteando. Y por primera vez en años pude respirar sin sentir ese peso constante de la deuda encima. Pero la calma duró muy poco. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté sin pensar, mientras preparaba la cena. Elena, dijo una voz al otro lado. Era Camila, pero no la Camila fría y controlada que yo conocía. Esta voz temblaba. Estaba cargada de rabia, apenas contenida. Sentí como mi cuerpo se ponía tenso de inmediato. Camila, respondí, con cuidado. Supe en ese instante que esa llamada no traía disculpas, traía guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repitió, y luego soltó una risa amarga, casi fuera de control. ¿Qué pasó? Arruinaste todo. Todo, absolutamente todo. No entiendo de qué hablas, respondí, tratando de mantener la calma. Mi mamá. Escupió las palabras. Mi mamá convenció a mi papá de cancelar la compra de la casa. Dijeron que ya no nos van a dar dinero, que tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos. Hizo una pausa corta, cargada de rabia. ¿Y sabes por qué? Por ti. Por tus malditas quejas. Sentí el corazón golpearme el pecho. Beatriz lo había hecho. De verdad lo había hecho. Yo no le pedí a tu madre que hiciera nada, dije con voz firme. No puse palabras en su boca ni tomé decisiones por ella. Del otro lado de la línea hubo un silencio tenso, y supe que, por primera vez, Camila estaba enfrentando algo que nunca había tenido que enfrentar antes. Las consecuencias, mentirosa. Gritó Camila. Mi mamá nos dijo que habló contigo, que te contó todo,
que tú le abriste los ojos sobre lo malos hijos que somos. Que la convenciste de que la estamos arruinando, tu madre tomó sus propias decisiones, Camila, respondí con calma. Yo no le pedí nada. Ah, sí. Se burló. ¿Y tú solo qué? ¿Solo contaste tu versión? Solo te hiciste la víctima. Como siempre, su voz se volvió más dura. Daniel tenía razón. Tú solo sabes manipular a la gente con tu papel de mártir. Esas palabras dolieron, pero ya no como antes, ya no tenían el mismo poder sobre mí. Si eso es lo que crees, dije despacio. No hay nada que yo pueda decir para cambiarlo. Mi voz no tembló, y por primera vez, entendí que mantenerse en calma también era una forma de fortaleza. ¿Sabes qué? Continuó Camila, con la voz dura. Ya no importa. No te necesitamos. Ni a ti, ni a mis padres, hablaba rápido, como si se convenciera a sí misma. Daniel va a conseguir trabajo. Un trabajo de verdad. Y vamos a salir adelante solos. Sentí un nudo en el pecho cuando dijo lo siguiente. Y cuando nuestro hijo nazca, cuando Santiago esté aquí, tú no vas a ser parte de su vida. Nunca, Camila, intenté decir. No, me cortó. No quiero escucharte. No quiero tus excusas ni tu falsa preocupación. Guardó silencio un segundo y luego remató. Solo quería que supieras algo. Lograste lo que querías. Les quitaste a mis padres las ganas de ayudarnos. Nos dejaste solos. Su voz bajó, cargada de rencor. Espero que estés feliz. La llamada terminó. Me quedé quieta, con el teléfono en la mano. Esta vez no lloré, porque, aunque me acusaran de todo, yo sabía la verdad. No los dejé solos, dejé de sostener una mentira que ya no podía cargar más. Yo nunca quise, pero la llamada ya había terminado. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña. Tristeza, sí, por el dolor que escuché en la voz de Camila. Pero también algo más claro, más firme. Su enojo no era por el dinero, era porque ahora tendría que enfrentar la realidad. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniel. Mamá, dijo. Su voz sonaba distinta. Cansada. Derrotada. ¿Por qué hiciste esto? Respiré hondo antes de responder. Hijo, yo no hice nada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mi suegra canceló todo, dijo al fin. La casa. El dinero. Todo. Eso fue decisión de ellos, respondí con calma. No mía, Daniel suspiró. Camila está muy mal, dijo. Dice que la traicionamos todos. Tal vez, contesté, está dolida porque, por primera vez, nadie va a resolverle la vida. No levanté la voz, no lo ataqué. Daniel, añadí, crecer duele. Pero mentir, usar a otros y culparlos después, duele más. Del otro lado no hubo respuesta inmediata, solo un suspiro profundo, y supe que, aunque todavía no lo aceptara, mi hijo empezaba a entender algo que había evitado durante años. Tu suegra tomó sus propias decisiones, respondió, pero tú hablaste con ella. Le dijiste cosas sobre nosotros. Le dije la verdad, contesté sin rodeos. Que me ocultaron el embarazo. Que me debían dinero que nunca pagaron. Que fui paciente durante años y aún así me trataron con desprecio. Nada más. Escuché a Daniel soltar un suspiro largo, pesado. Mis suegros cancelaron todo, dijo al fin. La casa. El dinero mensual. Todo. Su voz ya no tenía enojo, solo cansancio. Dicen que tenemos que aprender a ser responsables antes de que nazca Santiago, continuó. Y tienen razón. De pronto su voz subió. ¿Cómo puedes decir eso? Vamos a tener un bebé en 3 meses. Mamá, ¿cómo se supone que consiga trabajo, encuentre dónde vivir y prepare todo en tan poco tiempo? Respiré hondo antes de responder. De la misma manera en que yo lo hice cuando tu padre se fue, dije con firmeza. Hablé despacio, sin gritar, un día a la vez. Trabajando. Luchando. Sin esperar que alguien más te arregle la vida. Del otro lado hubo silencio, no porque no entendiera mis palabras, sino porque, por primera vez, no tenía a quien culpar. Es distinto, respondió. Tú no tenías opción, yo sí la tengo. La tienes, le dije. La opción de crecer. De convertirte en el hombre que tu hijo va a necesitar, no en el niño que has sido hasta ahora. El silencio al otro lado fue largo y pesado. No puedo creer que me estés diciendo esto, murmuró al fin. Mi hijo está por nacer y tú pareces feliz de vernos pasarla mal. No estoy feliz de verte sufrir, Daniel, contesté con calma. Me duele que a tus 25 años todavía no entiendas lo que es hacerse responsable. Hice una pausa, pero también tengo esperanza. Esperanza de que esto, por fin,
Te enseñe. No hubo respuesta inmediata, solo una respiración profunda, y supe que, aunque no lo admitiera, mis palabras habían llegado más lejos de lo que él quería aceptar. ¿Esperanza? Soltó una risa amarga. No tienes derecho a tener esperanza sobre mi vida. No después de todo lo que hiciste. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos. Tienes razón, dije. No tengo ese derecho. Respiré hondo y seguí, con la voz suave pero firme, pero soy tu madre. Y aunque me odies, aunque pienses que soy tu enemiga, siempre voy a querer lo mejor para ti. Incluso cuando lo mejor duela. Del otro lado hubo silencio. Lo mejor habría sido que nos apoyaras, dijo al fin. Que hablaras bien de nosotros con los papás de Camila. Que nos ayudaras. Ayudar no es encubrir, respondí. No es mentir por ustedes ni cargar con lo que no me toca. Bajé un poco la voz. Ayudar también es decir la verdad, aunque incomode. No sabía si lo entendía, pero yo sí, y por primera vez, no iba a retroceder. Los ayudé durante 2 años, continué. Les di un techo sin cobrarles nada, y ustedes lo vieron como un derecho, no como un gesto de amor. No voy a cometer ese error otra vez. Escuché a Daniel respirar hondo. Camila dice que no quiere que conozcas a Santiago, dijo. Y yo estoy de acuerdo con ella. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Aún así, no levanté la voz. Es tu decisión, hijo, respondí. Y la voy a respetar. Hice una pausa, juntando fuerzas. Pero quiero que sepas algo. Cuando estés despierto a las 3 de la mañana con un bebé que no deja de llorar, le dije, cuando no sepas si está enfermo o solo incómodo, cuando te sientas perdido y pienses que eres el peor padre del mundo porque no entiendes que necesita tu hijo, yo voy a estar aquí. Hice una pausa. No para decirte lo dije, sino para ayudar. Porque eso es lo que hacen las madres. No voy a necesitar tu ayuda, respondió, con el orgullo herido. Tal vez no, contesté con suavidad. Pero si algún día la necesitas, aquí estaré. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, en silencio. No sabía cuándo volvería a llamarme, no sabía si alguna vez lo haría, pero por primera vez, había dicho todo lo que necesitaba decir, sin gritar, sin rogar, sin perderme a mí misma. Me senté en el sofá y dejé que las lágrimas salieran. Pero esta vez no eran de desesperación. Eran de alivio. Había dicho mi verdad, había puesto límites, había ofrecido amor sin condiciones, pero ya no sin respeto, y ahora, lo único que podía hacer, era esperar. Los 3 meses siguientes fueron los más extraños de mi vida. No supe nada de Daniel ni de Camila. No llamadas. No mensajes. Nada. De vez en cuando, Beatriz me escribía para mantenerme al tanto. Daniel había conseguido trabajo en una empresa de mensajería. Se mudaron a un departamento pequeño. Por primera vez, estaban viviendo con lo justo. Sin lujos, sin viajes, sin dinero fácil, y aunque me dolía la distancia, también sabía algo con certeza. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo estaba empezando a vivir una vida real. Camila está muy estresada con el embarazo, me decía Beatriz en algunos mensajes. Cada mensaje era como una pequeña ventana a la vida que estaban empezando a construir, una vida sin el respaldo del dinero fácil, una vida sin rescates constantes, una vida real. Yo seguía asistiendo a terapia. La doctora Salinas me ayudó a ordenar todo lo que llevaba dentro. Lo que está pasando no es un castigo, me dijo en una sesión. Es una consecuencia. Y las consecuencias enseñan. Hizo una pausa y añadió, a veces, la forma más sana de amar es permitir que las personas enfrenten lo que ellas mismas eligieron. Sus palabras se quedaron conmigo. Pasaron septiembre, octubre, noviembre. Los días avanzaban lentos, silenciosos, pero por primera vez no sentía miedo del silencio. Estaba aprendiendo a vivir sin culpa. Diciembre llegó con su frío de siempre. Santiago podía nacer en cualquier momento y yo no sabía si estaría ahí para conocerlo. El 5 de diciembre. A media tarde, llegó un mensaje de texto. Número desconocido. Señora Elena, soy Beatriz. Camila entró en trabajo de parto esta mañana. Está en el Hospital San Gabriel. Pensé que debía saberlo. Sentí como el corazón se me aceleraba. Miré el reloj. 2 de la tarde. Sin pensarlo demasiado, tomé mis llaves. No sabía qué iba a pasar. No sabía si me dejarían ver al bebé, pero sabía algo con certeza. Ese día, pasara lo que pasara, yo no iba a esconderme más. Conduje hasta el hospital con el corazón acelerado. Sentía un nudo en la garganta. No sabía si me dejarían pasar. No sabía si Daniel querría verme, pero sabía que tenía que intentarlo. Llegué unos 40 minutos después. Fui directo a recepción. Camila Montoya está en trabajo de parto, dije, casi sin respirar. La recepcionista tecleó unos segundos. 3er piso. Área de labor y parto, respondió.
Pero solo puede pasar familia directa. La miré a los ojos y hablé con firmeza. Soy la abuela, dudó un instante. Luego tomó un gafete y me lo entregó. Puede pasar. Me colgué el gafete con manos temblorosas. En ese momento entendí algo. No estaba ahí para reclamar, no estaba ahí para imponerme, estaba ahí porque, pasara lo que pasara entre los adultos, el amor por un hijo, y por un nieto, nunca deja de encontrar su camino. Subí en el elevador con las piernas temblando. Al salir, vi a Beatriz sentada en la sala de espera. Se veía cansada, preocupada. Elena, dijo al verme. ¿Viniste? ¿Cómo está? Pregunté de inmediato. Beatriz respiró hondo. El trabajo de parto está siendo difícil. El bebé viene en una posición complicada. Puede que tengan que hacer cesárea. Su voz se quebró un poco. Daniel está con ella. Está muy asustado. Lo vi hace media hora y casi no podía hablar. Tragué saliva. ¿Sabe que estoy aquí? Beatriz negó despacio con la cabeza. En ese instante entendí que nada estaba resuelto, pero también que, cuando el miedo aparece, el orgullo suele empezar a ceder. No, respondió Beatriz, pero creo que debería saberlo. Espérame aquí. Desapareció por el pasillo. Volvió 5 minutos después. Detrás de ella venía Daniel. Se veía agotado. Ojeras marcadas, el cabello revuelto, la ropa arrugada, como si llevara horas sin sentarse. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Mamá, susurró. ¿Qué haces aquí? Vine a estar contigo, respondí. Si me dejas. Algo en su expresión se rompió, y entonces, mi hijo de 25 años, el mismo que me había dicho palabras tan duras, dio unos pasos hacia mí y se derrumbó en mis brazos. Me abrazó con fuerza. Como cuando era niño. Tengo mucho miedo, dijo, llorando contra mi hombro. Mucho miedo, mamá. Lo abracé sin decir nada. No era el momento de reproches, no era el momento de recordar heridas, era el momento de ser lo que siempre fui para él, su madre. Lo abracé con fuerza, como cuando era pequeño. Como cuando se despertaba llorando por una pesadilla y buscaba mis brazos sin decir una palabra. Lo sé, hijo, le susurré. Pero vas a estar bien. Camila va a estar bien. Y Santiago va a ser un niño hermoso. Daniel levantó un poco la cabeza. ¿Y si no soy un buen padre? Preguntó con la voz rota. Y si lo arruino todo. Le acaricié el cabello, despacio. Entonces aprenderás, le dije. Y al día siguiente lo harás un poco mejor. Así funciona la paternidad. Nadie nace sabiendo. Se quedó en silencio. Nos quedamos así un largo momento, una madre sosteniendo a su hijo, mientras él, por fin, empezaba a entender lo que significaba convertirse en padre. En ese pasillo del hospital, algo empezó a acomodarse por dentro. No se arregló todo, pero dejó de doler igual. Daniel se separó de mí despacio y se limpió las lágrimas con la mano. Camila no sabe que estás aquí, dijo. No sé cómo va a reaccionar. No tiene que saberlo, respondí. Yo solo vine a estar contigo. Si ella no quiere verme, lo entiendo. Puedo esperar afuera. Beatriz se acercó y puso su mano en el hombro de Daniel. Hijo, tu esposa está asustada y con dolor. Este no es momento para peleas. Tu mamá está aquí para apoyarte a ti. Nada más. Daniel asintió, todavía confundido. El doctor dijo que si el bebé no se acomoda en 2 horas, harán una cesárea de emergencia. Camila está entrando en pánico, dice que algo malo va a pasar. Se le quebró la voz otra vez. Lo tomé de las manos. Escúchame, hijo. Los partos dan miedo. Pero Camila está en buenas manos. Los doctores saben lo que hacen. Ahora te necesita tranquilo, fuerte, presente. No me siento tranquilo, admitió. Siento que me estoy rompiendo por dentro. Lo sé, le dije. Así me sentí yo cuando naciste tú. Estaba sola, aterrada, y aún así, todo salió bien. Esto también va a salir bien. En ese momento, una enfermera salió. Señor Salgado, su esposa está preguntando por usted. Daniel me miró. Ve, le dije con firmeza. Ella te necesita. Yo me quedo aquí. Se fue con la enfermera. Beatriz y yo nos quedamos sentadas juntas, sin hablar, sosteniéndonos las manos sin darnos cuenta. 2 abuelas esperando. Las horas pasaron lentas. 3, 4, 5 de la tarde. Beatriz me contó cómo habían sido esos meses. Daniel trabajando turnos dobles. Camila llorando al dejar el departamento grande, comprando cosas del bebé de segunda mano. Ha sido duro, dijo. Pero necesario. Daniel está cambiando. Ya no tiene mirada de niño. Tiene cansancio y determinación. A las 6, Daniel salió corriendo. Van a hacer cesárea ahora. El bebé está en estrés. Estaba pálido. Respira, le dije, tomándolo de los hombros. Mírame.
respira conmigo, respiramos juntos. Como cuando era niño, tu hijo es fuerte, le dije. Tiene tu sangre y la mía. Somos sobrevivientes, una enfermera apareció con ropa quirúrgica. Si quiere entrar, tiene que cambiarse ahora. Ve, le dije empujándolo suave. No te pierdas este momento, las puertas se cerraron, Beatriz y yo esperamos, 20 minutos. 30. 40, y entonces, a las 6:43, escuchamos un llanto fuerte y claro, un llanto que lo cambió todo. Santiago había nacido, nos abrazamos llorando. Dos mujeres distintas, unidas por el mismo amor. Poco después, Daniel salió con una sonrisa que no le había visto nunca. Es perfecto, dijo llorando. Perfecto, me contó que Camila estaba bien, luego dudó, y dijo, puedes conocerlo, si quieres. El corazón se me detuvo. Camila dijo que después de hoy entendió algo, agregó. Que la familia importa. Toda la familia, lloré sin vergüenza. Detrás del vidrio, en una cuna pequeña, estaba Santiago, cabello negro. Puños cerrados. Ojos oscuros. Hola, mi amor, susurré. Soy tu abuela, movió su manita. Se parece a ti, dijo Daniel sonriendo. Más tarde entramos a ver a Camila. Estaba agotada, pero cuando me vio dijo, Rebeca, un pequeño respeto que lo dijo todo, gracias por venir, me dijo. He sido injusta contigo, eso ya no importa, respondí. Ahora importa este bebé. Cuando me ofreció cargarlo, lo tomé con cuidado, se acomodó contra mí como si me conociera. Este mundo es difícil, le susurré. Pero nunca dejes de intentar. Daniel me miró como cuando era niño. ¿Podemos empezar de nuevo? Preguntó. No desde cero, le dije. Pero sí desde aquí, asintió. Esa noche volví a casa después de medianoche. Miré las fotos de Santiago, nada estaba perfecto, pero había esperanza, y a veces, eso es suficiente para seguir. No se siente así, dijo entre sollozos. Se siente como si estuviera fallando en todo. Así se siente la maternidad al inicio, le respondí con honestidad. Yo lloraba todas las noches cuando Daniel era bebé. Pensaba que era la peor madre del mundo. Y la verdad, no sabía lo que hacía. Pero seguí intentándolo. Día tras día. Y poco a poco aprendí. Valeria me miró con los ojos rojos. Tú también sentiste que no podías. Todos los días, admití, se limpió las lágrimas. Necesito disculparme contigo de verdad. No solo como en el hospital, cuando estaba dopada y asustada. No tienes que, si tengo, me interrumpió. Fui terrible contigo. Te hice sentir invisible. Y todo fue por celos. Esa palabra me sorprendió. Celos, repitió. Adrián te amaba mucho. Hablaba de ti con cariño y yo quería que me mirara así a mí. Empecé con comentarios pequeños, tu ropa, tu coche, tu casa. No porque lo creyera, sino porque quería que dejara de compararse contigo. Sus palabras dolían, pero también liberaban, y cuando mis papás lo trataron como al hijo que nunca tuvieron, continuó, sentí que había ganado. Pero ahora, miró a Santiago, ahora entiendo. Entiendo lo que sacrificaste. No había competencia. Solo mi inseguridad. Le tomé la mano. Criar a un hijo es difícil. Yo no quiero competir contigo. Quiero ayudar. Quiero que Santiago tenga una familia unida, no dividida. Yo también, dijo con la voz quebrada. Perdón por alejarte. Por ocultarte el embarazo. Todo está perdonado, respondí. En los días siguientes creamos una rutina. Iba cada mañana a ayudarlos. Les enseñé lo básico, bañar al bebé, cambiar pañales, calmar el llanto. Daniel aprendía rápido, tomaba notas, preguntaba todo. Ver a mi hijo convertirse en padre era hermoso y doloroso. Una tarde, mientras Valeria dormía, Daniel me preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste de tenerme? Jamás, respondí sin dudar. Nunca fuiste una carga. Fuiste mi razón para seguir. Entonces, ¿por qué siempre sentí que lo era? Porque yo cometí un error, dije. Te mostré cuánto me costaba todo. El amor no debe sentirse como deuda, lloró. Yo también fallé, admitió. Dejé que el dinero me cegara. Dejé que mi orgullo me alejara de ti. Ambos fallamos, dije. Pero estamos aquí ahora. Miré a Santiago. Este bebé no necesita padres perfectos. Necesita padres que lo intenten. Tengo miedo de ser como mi papá, confesó. El hecho de que tengas miedo significa que no lo serás, respondí. Tú estás aquí. Eso es amor, me abrazó con cuidado. Te amo, mamá. Perdón por todo, siempre te he amado, le dije. Sin condiciones. Un mes después, nos invitaron a cenar en su departamento. Nada elegante.
Pasta sencilla, pero hecha con amor. Después de cenar, Daniel sacó un sobre. Sabemos que mi suegra ya pagó la renta que te debíamos, pero esa era nuestra deuda contigo. Dentro había un cheque y una nota. Primer pago. Te amamos, lo pagaremos todo, dijo Valeria. Poco a poco, no lloré por el dinero. Lloré por el cambio. Con el tiempo, siguieron pagando. Yo usé ese dinero para mí. Estudié. Me cuidé. Me redescubrí. Santiago creció rodeado de amor real, no de lujos. Un día, a los 6 meses, Daniel me llamó emocionado. Mamá, dijo su primera palabra. ¿Cuál? Mamá, lloré. Al día siguiente me contaron más noticias. Daniel fue ascendido. Valeria consiguió trabajo desde casa. Queremos que vengas a cenar una vez por semana, me dijeron. Como familia, sonreí. Nada fue perfecto, pero fue real, y eso, por fin, fue suficiente. La terapia con la doctora Rivas me ayudó a entender algo que nunca nadie me había explicado. Durante años confundí amar con desaparecer. Creí que ser buena madre era aguantarlo todo, callar, hacerme pequeña para que mi hijo brillara. Pensé que si yo sufría en silencio, eso era amor. Estaba equivocada. El amor verdadero también pone límites. Dice, te quiero, pero también me respeto. Enseña con hechos, no con sacrificios que destruyen. Una tarde de julio, casi un año después de la discusión que lo cambió todo, recibí un mensaje de Marcos. Mamá, ¿puedes venir mañana a las 6? Queremos decirte algo. Cuando llegué, el departamento estaba decorado. No con lujo, sino con intención. Globos sencillos, comida hecha en casa, risas. Sofía sostenía a Leo, un bebé gordito y feliz de casi 8 meses. Es una celebración, dijo ella. Hoy se cumple un año desde el día en que todo empezó a cambiar. Marcos me entregó un sobre. Y también queremos darte esto. Dentro había un cheque y una carta. Léela, me pidió. La leí en voz alta, con la voz temblando. Mamá, hace un año te dije palabras que jamás debí decir. Te hice sentir menos, olvidé todo lo que habías hecho por mí. Ese día perdí algo, pero también empecé a aprender. Este año entendí lo que es trabajar de verdad, responsabilizarme, cumplir mi palabra. Aprendí que el amor no se compra con dinero ni comodidades. Se demuestra con presencia, esfuerzo y respeto. Te debíamos 12,000. Hoy terminamos de pagarlo. No fue fácil. Hubo meses duros, cansancio, sacrificios. Pero cada pago nos hizo sentir más íntegros. Ahora entiendo tu amor. Y entiendo que siempre fuiste suficiente. Perdón por haberte dado por sentada. Perdón por olvidar quién soy y de dónde vengo. Quiero que mi hijo crezca sabiendo quién eres. La mujer que me enseñó que amar no es perder la dignidad. Te amo. Tu hijo, Marcos. Cuando terminé, todos llorábamos. Incluso Leo hacía ruiditos, como si entendiera. Abracé a mi hijo. Estoy orgullosa de ti, le dije. De verdad, Sofía se acercó con una tarjeta. Yo también quería decir algo. No sé escribir tan bonito, pero lo siento de corazón. Leí, gracias por enseñarme que una madre no tiene que romperse para amar. Gracias por perdonarme cuando no lo merecía. Ojalá algún día sea la mitad de la mujer que eres. La abracé. Ya no era una rival. Era familia. Esa noche cenamos juntos. Hablamos del pasado sin miedo, sin esconder el dolor, y lo dejamos ir. Cuando me despedía, Marco sacó un papel viejo y arrugado. Lo guardé, dijo. Incluso cuando estaba enojado, era la nota que yo había escrito el día que les entregué las llaves de aquel departamento. Que este lugar sea el inicio de tu felicidad. Con amor, mamá. Nunca dejé de saber que me amabas, susurró. Solo tuve que perder cosas para entenderlo. Esa noche, acostada en mi cama, comprendí algo esencial. A veces el amor más grande no es el que sostiene siempre, sino el que suelta a tiempo. Me llamo Elena Torres. Tengo 56 años y aprendí que ser madre no es desaparecer, es enseñar, es amar con dignidad, es saber decir no sin dejar de amar. Hoy, Leo está por cumplir un año. Marcos y Sofía viven en un hogar que construyeron solos. Cenamos juntos cada semana. Ya no soy invisible, soy madre, soy abuela, soy mujer, y entendí, por fin, que el amor más sano es el que no te rompe, el que no te borra, el que no te pide que te pierdas para que otros existan. Porque amar a los hijos nunca debería costarnos a nosotras mismas, y si esta historia le sirve a una sola madre para recuperar su voz, entonces todo valió la pena.